Bienvenidos sean todos. En esta presentación les expondré un poco acerca del funcionamiento del capitalismo bajo el ente de Shaikh. Esto desglosando los mecanismos reales que mueven la economía más allá de las simplificaciones teóricas. Empezaré dando un contexto histórico y luego abordaré temas como el arbitraje turbulento, las tasas de ganancia, el costo laboral integrado, cómo base del valor, la teoría cuantitativa y la ley de Say y sus críticas de otras corrientes, entre otros temas. Bueno, empezando con el contexto histórico, tenemos la economía antes de 1940. Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, la economía global operaba bajo un paradigma de estabilidad secular o de ondas largas. Durante este periodo, que abarca desde finales del siglo XVIII hasta 1940, los precios no exhibían una tendencia alcista constante a largo plazo. Por el contrario, se comportaban de manera oscilatoria. Y este comportamiento era el resultado de un mecanismo de mercado donde las crisis económicas funcionaban como un ente purificador ante escenarios de sobreproducción, ante la caída de la demanda, y la producción arrastraba consigo a los precios, esto provocando fenómenos deflacionarios. Y luego en la nueva era inflacionaria que tenemos, que es la ruptura de 1940, tenemos que a partir de este año el comportamiento de los precios sufrió una mutación estructural profunda, dejando atrás la flexibilidad descendente que caracterizaba a los periodos de crisis previos. Se instauró un nuevo patrón donde la inflación se convirtió en un componente permanente del sistema económico, perdiendo así los precios su capacidad de ajustarse a la baja incluso durante los periodos de recesión. Ahora tenemos el mecanismo de los ciclos. Bueno, según la teoría de Kondratiev, propone que el capitalismo no es un sistema caótico, sino que es una respira a través de ondas largas, olas largas, de aproximadamente 50 años, fundamentadas en la creación y el desgaste y la renovación de bienes de capital tangible. Tenemos que en los primeros 3 ciclos, la expansión económica estaba intrínsecamente ligada a la construcción de infraestructura pesada, canales, ferrocarriles y maquinaria industrial. Y durante las fases de expansión, el capital se acumulaba agresivamente en proyectos físicos que venían a impulsar la productividad. Sin embargo, tenemos que una vez alcanzado el punto de saturación o completada la infraestructura, el sistema entraba en una fase de contracción. Y luego tenemos el quiebre estructural, que fue cuando el comportamiento de estas ondas largas cambió drásticamente, esto después de 1940, marcando esto un hito en la historia monetaria y la macroeconomía. Ante las crisis tenían una función higiénica que era una depresión económica, implicaba inevitablemente una caída en la demanda, en la producción y crucialmente en el nivel de los precios. El sistema se corregía a sí mismo mediante la deflación. Sin embargo, en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, este mecanismo de autocorrección se rompió. La manifestación más clara de este nuevo orden fue la estanflación, observadas en la década de 1970 y 1980, donde la crisis de producción y empleo coexistieron con una inflación persistente. Esta ruptura sugiere que los precios dejaron de responder a los ciclos de construcción de capital físico, como lo hacían en años anteriores. Luego tenemos la tasa de ganancia. Bueno, a diferencia de otras escuelas económicas que veían el capital simplemente como stock, el enfoque que estoy abordando en esta ocasión está basado en Marx y en Shaikh, que entiende el capital como una relación social. El propósito de un capitalista no es producir
bienes por su valor, sino valorizar el capital invertido. La tasa de ganancias es el indicador definitivo de éxito en esta empresa. Si la tasa de ganancia cae, la acumulación se detiene y si aumenta, el sistema se acelera. Sin embargo, no hay un consenso único sobre cómo medirla y aquí es donde existe la distinción entre Marx y Shaikh. Tenemos que el enfoque de Marx, él ve la ganancia como el resultado de una relación de explotación con su fórmula clásica, que en donde S es la plusvalía, C se entiende como capital constante, que serían las maquinarias y la materia prima, y V es el capital variable. Aquí la tasa refleja la eficiencia con la que se extrae el valor de la relación laboral. Y luego tenemos la de Shaikh, que se aleja de la relación social para acercarse un poco a la contabilidad nacional. Él mide la rentabilidad del stock de capital fijo con esta fórmula, que es el excedente sobre el capital fijo. En este caso, Shaikh argumenta que para entender por qué un capitalista decide invertir hoy, no podemos usar el promedio histórico de todo el capital antiguo, sino debemos enfocarnos en la rentabilidad esperada de la nueva inversión. Ahora, pasando a este apartado, tenemos el dinero, el oro y la persistencia de las ondas. Bueno, en este caso tenemos el dinero como diversas formas. Tenemos como crédito, como moneda nacional y como oro. Tenemos que el oro actúa como un termómetro de la circulación mundial de mercancías. La relación fundamental aquí es el indicador, que dice índice de precios sobre el precio del oro. Tenemos que antes de 1940 el precio de los bienes caía y el oro se mantenía estable. Es decir, el indicador caía de por sí. Y después de 1940, que era la era de la estanflación, el precio de los bienes no caía, pero el precio del oro subía más rápido que el de los bienes y al ser el precio del oro el denominador, el indicador resultante sigue cayendo. Entonces, como conclusión de esto, tenemos que las ondas largas no desaparecieron en sí después de 1940, sino que simplemente se volvieron más difíciles de observar. El oro sigue siendo el refugio que se revaloriza en tiempos de crisis, revelando que el ciclo económico persiste bajo la superficie de la inflación moderna. Luego, como siguiente apartado, tenemos la dinámica de inversión. ¿Cómo se mueve el capital? Bueno, la inversión no es un interruptor de encendido o apagado, sino es como una válvula de caudal. Y lo podemos desglosar toda esta dinámica en 3 niveles. Tenemos la tasa de ganancia como señal de dirección. El capital, entendido como los flujos monetarios, está en constante búsqueda de los sectores que son más rentables. Si la tasa de ganancia sectorial es superior al promedio, el flujo de nuevas inversiones aumenta exponencialmente. Si la tasa es inferior al promedio, la inversión no se detiene necesariamente, sino que simplemente se relativiza. Luego tenemos el stock histórico versus la inversión nueva. Bueno, debemos separar la tasa de ganancia de la tasa de ganancia marginal. En este caso hay un error muy común, que es creer que los capitalistas basan sus decisiones en el rendimiento promedio de su empresa, cuando la realidad es que las decisiones de inversión miran hacia adelante, se basan en el rendimiento futuro estimado de la unidad de capital recién instalada, bajo condiciones de precios y de tecnologías actuales. Si esa nueva inversión promete más que la anterior, el motor de este se acelera. Y luego tenemos factores que alteran la rentabilidad. Bueno, como primero tenemos la destrucción del capital. Segundo, la innovación tecnológica y como tercero, la correlación de las fuerzas. Entonces, la inversión es un proceso continuo en donde las tasas de ganancia actúan como un sensor. El capitalismo es un sistema resiliente
porque incluso en sectores de baja rentabilidad el capital se mantiene presente esperando condiciones, ya sean de carácter tecnológico, salariales o crediticias, que permitan retomar esta valorización plena. Y luego tenemos los pilares del precio. Bueno, en este caso tenemos dos elementos integrados verticalmente muy importantes. El primero es el costo laboral unitario verticalmente integrado, conocido también como el CLUBI. Este sin duda es el componente más significativo en la determinación de los precios. Tenemos que el CLUBI no es simplemente el costo de la mano de obra de quien ensambló el producto final en la fábrica, sino que este es como una cadena en donde se evalúa o se toma en cuenta el esfuerzo humano que hubo por cada componente del producto terminado, digamos. Y tenemos que para calcularlo se realiza una integración vertical. Sumamos el costo. Bueno, como decía, se trata de un promedio ponderado de cómo se reparte el excedente entre capitalistas y trabajadores a lo largo de toda esta cadena productiva, como mencionaba anteriormente. Tenemos que mientras el CLUBI nos dice cuánto trabajo costó producir el bien, esta relación nos dice cómo se distribuyó el valor generado entre quienes aportaron el capital y quienes aportaron el esfuerzo en cada etapa de la cadena. Este fue un hallazgo empírico clave de Shaikh, es que, a diferencia de los costos laborales, este factor suele mantenerse relativamente constante a lo largo del plazo. A largo plazo, lo que refuerza la idea de que los cambios en los precios finales están impulsados primordialmente por los movimientos de los costos laborales. Ahora, luego tenemos acerca de Adam Smith a Shaikh, un linaje intelectual. Bueno, para empezar tenemos que Adam Smith fue el primero en proponer verbalmente que el valor de una mercancía se resuelve en los ingresos. Luego tenemos Ricardo Sraffa y Paseniti, que fueron refinando la lógica de la integración vertical. Pasinetti en particular formuló cómo podemos descomponer un sistema económico completo en sectores integrados verticalmente, donde cada sector es como una caja negra que convierte el trabajo en productos finales. Y por último tenemos a Shaikh, quien toma estas herramientas y les da una precisión matemática y empírica, demostrando que esta descomposición no es un modelo teórico idealizado, sino que se ajusta a cómo funcionan los precios reales en las economías modernas. Y por último, vamos a ver la teoría cuantitativa del dinero, que sería la visión ortodoxa. Bueno, tenemos que esta corriente neoclásica y monetarista heredada de Hume y de David Ricardo sostiene que los precios es en última instancia un fenómeno monetario. Su punto de partida es la ecuación de intercambio que vemos en la pantalla, donde M es la masa monetaria, V es la velocidad de circulación, P es el nivel de los precios, U o Y es el producto. Y su hipótesis central es que V es estable. Si suponemos que el producto está determinado por factores reales como el trabajo o el capital y no por dinero, entonces cualquier aumento en M debe traducirse necesariamente en un aumento en P. En este caso tenemos la idea de dinero exógeno. Si el Banco Central imprime más dinero del que la economía necesita para crecer, simplemente se está inflando la moneda. Y luego a esto tenemos la crítica heterodoxa. Vemos que el problema de esta teoría, según los críticos, es que se asume que el dinero simplemente se gasta en bienes, ignorando que el dinero moderno nace principalmente del crédito bancario para financiar la producción.
Y luego, como otro apartado, tenemos la visión heterodoxa del dinero endógeno. Bueno, los economistas heterodoxos invierten la causalidad. Argumentan que el dinero es endógeno, su cantidad depende de la necesidad de la economía real. No es que el dinero genere la producción, sino que la producción genera la necesidad del dinero. Tenemos que el papel de los bancos. Esta visión del dinero no es inyectado desde afuera por un regulador, sino que es creado por los bancos comerciales cuando otorgan préstamos a las empresas. Y luego tenemos la lógica de la escuela bancaria. Como desde el siglo XIX se identificó que la creación del dinero es una respuesta al financiamiento empresarial. Si la economía requiere más transacciones para mover mercancías, el sistema financiero acomoda esta demanda. Por tanto, la cantidad de dinero no determina los precios, es la actividad económica la que determina cuánto dinero es necesario. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.